Muchas gracias a todos. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es miércoles 8 de mayo. Estamos saliendo en directo, como siempre, en directo. 9 en punto de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con un brillantísimo analista político. Frank Mora regresa esta noche al programa. Frank ha trabajado en posiciones muy encumbradas del gobierno de los Estados Unidos y es una mente brillante, no se lo pierdan. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a Julio Quiñones, que nos ve en Puerto Rico, gracias, a Rogelio Guevara en Caracas, a Yolanda Gracián y a Ricardo Mocayar, que nos ve en la Argentina, en La Rioja. Gracias, gracias. Bueno, hace minutos nada más, y gracias, por cierto, por los ratings increíbles que estamos marcando, los más altos en la historia de este canal. El programa no lo hago yo, lo hacen ustedes, por supuesto, ¿no? Es una conspiración entre todos, incluyendo al público, tan encantador que viene noche a noche aquí. Hoy una clara mayoría colombiana, me alegro. Bueno, hace minutos nada más el diputado opositor Edgar Zambrano fue arbitrariamente secuestrado, no digo detenido, secuestrado, en Caracas, a la salida de una reunión partidaria de su agrupación Acción Democrática, un partido histórico en Venezuela, ¿no? El diputado Zambrano se negó a entregarse a los matones al servicio de la dictadura, se encerró en su automóvil, una camioneta, creo que Toyota, y debido a ello los matones trajeron una grúa y se llevaron al diputado Zambrano dentro de su camioneta, se remolcaron a la camioneta con el diputado dentro. Ayer el diputado, junto con otros 6 diputados opositores, había sido despojado de su inmunidad parlamentaria por aquello que se llama la Asamblea Nacional Constituyente, que con más propiedad debería llamarse la Asamblea Nacional Prostituyente o el meretricio de Diosdado Cabello. Imágenes del secuestro ilegal perpetrado en horas de la noche de hoy en Caracas en perjuicio de Edgar Zambrano. Las declaraciones de las personas que se encuentran acá. En estos momentos los funcionarios se retiran. Vean ustedes cómo los funcionarios hacen retirar a las personas justamente acá en el lugar, en la zona. Mantienen estas unidades, se retira en este momento la grúa con la camioneta del primer vicepresidente Edgar Zambrano. Justamente se retira el vehículo donde está siendo trasladado el primer vicepresidente. Se está retirando las 7 patrullas del SEBIN justamente con la grúa donde va el vehículo del primer vicepresidente a la Asamblea Nacional, ¿no? Hacen esto, obviamente, para intimidar al presidente constitucional Guaidó. Téngase en cuenta que Zambrano es primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, del Congreso Legítimo venezolano. Recuérdese también que el brazo derecho, el jefe del despacho del presidente constitucional Guaidó, Roberto Marrero, fue también secuestrado semanas atrás. El diputado Zambrano fue conducido violenta y atropelladamente dentro de su camioneta a los calabozos de la policía política El SEBIN, en las afueras del local partidario de Acción Democrática. Un diputado opositor relataba las circunstancias de su secuestro. Bueno, no, mira, estábamos acá reunidos en la Casa Nacional de nuestro partido. Apenas salimos a nuestros hogares, nos llama el diputado Edgar Zambrano que está siendo sitiado, que estaba rodeado por funcionarios del SEBIN. Llegamos aquí, no nos permitieron el acceso, a unos apenas 50 metros lo tenían retenido, no nos dejaron acceder a donde estaban. Lo que me decía era que estaban golpeando en la camioneta. Como no pudieron bajarlo, trajeron una grúa, lo montaron en una grúa y se la llevaron. La última información que tuvimos, la última comunicación, iban hacia los estadios universitarios. Presumimos que están en Helicoide, pero queremos decir a estos señores que están en Miraflores que ellos son responsables de la integridad física de nuestro colega diputado. Está ahora mismo en el SEBIN. Es muy probable que en las próximas horas, en los próximos días, detengan también a los diputados de Gracia, Ramos Salup, un veterano líder de Acción Democrática, Florido, Blanco, Calzadilla, todos los cuales son, por supuesto, opositores y han sido despojados de su inmunidad parlamentaria por una tribunal o una ente que carece de competencias para despojarlos de dicha inmunidad. El secretario de Estado Pompeo estaba hace unas horas en Londres, se reunió con el canciller británico y aludió a la quemante crisis venezolana, a la catástrofe humanitaria venezolana. Parecía enfadado el secretario Pompeo porque el líder laborista James Corbyn no se apresura en condenar a Maduro y se niega a llamarlo un dictador,
Por eso, sin nombrarlo, el secretario Pompeo dijo que estaba profundamente disgustado con algunos líderes políticos europeos, ciertamente británicos, y seguramente estaba pensando en Corbyn, que se niegan a condenar con severidad al dictador Maduro. It is disgusting to see leaders in not only the United Kingdom but in the United States as well who continue to support the murderous dictator Maduro. And it is not in either of our country's best interest for those leaders to continue to advocate on the behalf. The Venezuelan people have spoken. Through their constitutional mechanism, they have put Juan Guaidó as their interim president, that he is the duly elected leader there. And Maduro is on borrowed time. El secretario Pompeo dijo también, y no exagera, y esta no es una hipérbole melodramática, que muchas familias venezolanas, pobres de necesidad mortal, han tenido que escapar al exilio y no pueden comer todos los días. To see American leaders or leaders from this country continue to provide support and comfort to a regime that has created so much devastation, so much destruction. I was in Colombia. I saw those families who had to make choices about whether to feed their children on even days or odd days. That is a direct result of Nicolas Maduro, and no leader in a country with Western democratic values ought to stand behind them. Bueno, uno tendría que estar de acuerdo con esas observaciones que son perfectamente sensatas y ancladas en la realidad. En una entrevista luego con Sky News, el secretario Pompeo recordó que el dictador Maduro y la tropa de incompetentes que lo circunda y adula continuamente han saqueado, literalmente saqueado a Venezuela. It's disgusting. I repeat that. Look, this is supporting an individual, Maduro, who has for years systemically looted Venezuela and caused women to not be able to feed their babies and to provide medical care for their children. The medicine sits on their very border. The food sits on their very border. The European Union and American taxpayers were incredibly gracious. Said there just shouldn't be outside interference in Venezuela. Yes, well, providing food to starving children isn't interference, it's support. It's what we do. It's in our deepest traditions of humanitarian assistance. The interference has taken place. The Cubans are there. They've interfered. So I hope Mr. Corbyn will ask the Cubans to cease their interference in Venezuela. Y tiene toda la razón. Ahora bien, habría que rogarle al secretario Pompeo que haga algo para que esa ayuda humanitaria, que no ha entrado todavía y que sigue sentada en Cúcuta, como dice él, la comida y las medicinas, llegue a las personas que la necesitan tan desesperadamente. Estados Unidos había comprometido su credibilidad en esa causa humanitaria y da la impresión de que todo eso fue abandonado cuando un puñado de matones, y esto era perfectamente previsible, impidió la entrada de la ayuda humanitaria. Habría que reanudar a esa operación y asegurarse de que llegue a buen puerto. Pompeo desde Londres parece que no va a regresar a Washington. Se anuncia que va a reunirse con su colega homólogo ruso Lavrov este fin de semana en Moscú. Discutirán, por supuesto, principalmente sobre Venezuela y Ucrania, ¿no? Durante 13 y 14 de mayo, el jefe de la diplomacia rusa recibirá a Pompeo en medio de un clima de tensión entre las dos potencias por sus intereses encontrados en el país petrolero, donde Moscú apoya a Nicolás Maduro y Washington lidera el respaldo internacional a Juan Guaidó. En la agenda también figuran la situación en Siria, Ucrania y Corea del Norte. Lo que muy probablemente se está negociando es qué tendrá que ofrecer Estados Unidos a Rusia para que los rusos dejen de sostener al dictador Maduro y para que eventualmente permitan su caída. Es decir, para que los rusos dejen de conspirar en Venezuela a favor de Maduro. Recientemente, Elliot Abrams le dio una entrevista a Oppenheimer en CNN y confirmó la versión un tanto novelesca o cinematográfica de que Maduro estaba a punto de subir a un avión y partir al exilio, y sin embargo fue disuadido por los rusos. Tenemos información que tenía un avión listo, porque nadie sabía cómo iba a continuar los eventos del día y cómo terminarían. Pero es verdad que los rusos tenían que decir a Maduro
espera, vamos a ver lo que pasa. Tenemos la información, es información de varias fuentes que no puedo darle, pero no, el secretario Pompeo no hubiera dicho algo así si no tuvimos las pruebas. Yo le creo al señor Abrams. Mis fuentes, que son bastante confiables, me aseguraron en aquella ocasión, martes 30 de abril, que la esposa del dictador Maduro, Cilia Flores, sí viajó a Punta Cana, no a La Habana. Y en Punta Cana estuvo acompañada de Tarek El Aissami, que el pasado 8 de marzo ha sido encausado criminalmente por el Distrito Sur de Nueva York como narcotraficante, sumándose ya a Reverol, a Néstor Reverol. Y allí decía, Cilia Flores estuvo con El Aissami y con el testaferro de El Aissami, Samarc José López Bello, que habría pagado $18 millones en efectivo para comprar una mansión en el barrio de lujo Cap Cana, que tiene una férrea seguridad allí en Punta Cana. Cilia Flores pasó por lo menos la noche del 30 de abril, no sé si también la del 1 de mayo en Punta Cana con El Aissami y López Bello, y luego reapareció en público el jueves 2 de mayo por la tarde junto con su marido, el dictador Maduro. Alguna gente dijo que eso desmentía la información que habíamos propalado aquí, pero desde luego no la desmentía. Simplemente la señora pasó 1 o 2 noches en Punta Cana y luego, combinada por la autócrata de Caracas, regresó para exhibirse junto a él. Abrams, en esta entrevista con Oppenheimer, aludió también a una deserción muy significativa que quizá la prensa no ha recogido en toda su dimensión. La del ex jefe de la policía política, de la inteligencia, el SEBIN, Christopher Figuera, que el pasado martes 30 de abril, en las primeras horas de la madrugada, permitió la liberación de Leopoldo López, sobre quien pesaba arresto domiciliario, pasó a la clandestinidad, no vaciló en apoyar la Operación Libertad y fue el militar de más alto rango que ese día cumplió su promesa, honró su palabra de respaldar el movimiento constitucional para que Guaidó terminara de tomar formalmente el poder en Caracas. Desde ese momento pasó a la clandestinidad el general Figuera. Luego les voy a contar exactamente dónde está ahora, hoy, miércoles 8 de mayo. Bueno, le doy una prueba. El jefe del Servicio de Inteligencia, el SEBIN, Christopher Figueroa, ayer escribió algo en público más o menos en contra del régimen. Y ahora Maduro ya ha reemplazado este oficial con algo nuevo. Es decir, que el jefe del Servicio de Inteligencia estaba pensando como nosotros, estaba apoyando como muchos otros, mucho más que los tres. No exagera Elliot Abrams, y la deserción a la dictadura del jefe del SEBIN, el general Figuera, sin duda tiene que haber provocado honda alarma entre el dictador y sus acólitos. El general Figuera pasó inmediatamente a la clandestinidad. Maduro se apresuró en nombrar al general González López, que antiguamente había sido jefe del SEBIN y que había sido destituido de modo bochornoso. Mis fuentes bastante confiables me aseguran que el general Figuera, no Figueroa, Figuera, salió de Caracas en un vuelo privado rumbo a la República Dominicana. No sé a cuál aeropuerto de la República Dominicana, si Punta Cana, Santo Domingo, Puerto Plata, pero fue un vuelo privado. Y estuvo unos días en República Dominicana en la absoluta clandestinidad negociando con los Estados Unidos. Ahora mismo está en Puerto Rico, ya bajo la protección de los Estados Unidos, y piensa venir en los próximos días aquí a la Florida. O sea, ya está protegido y va a ser un testigo privilegiado y probablemente un colaborador eficaz de las investigaciones que desarrolla el Departamento de Justicia contra prominentes narcotraficantes de la dictadura venezolana. O sea, el general Figuera está a salvo y a buen recaudo, y ya no está en Venezuela, menos mal, y su familia, entiendo, tampoco. Y estuvo en Dominicana y ahora está en Puerto Rico. El expresidente español, el señor Zapatero, que como presidente fue bastante malo y como expresidente es bastante peor, sigue defendiendo a Maduro. Nadie lo entiende. No se entiende si lo defiende porque tiene un interés crematístico, monetario, o si lo defiende simplemente porque es un hombre lo bastante despistado como para creer
que Maduro es un demócrata incomprendido, que Maduro celebra elecciones limpias y que la oposición, en cambio, es una suerte de cueva de golpistas, de mercenarios y de vasallos de Washington, que quieren dinamitar a un gobierno que goza todavía de apoyo popular, el de Maduro. O sea que uno no entiende realmente los esfuerzos fútiles del señor Zapatero por criticar a quienes quieren traer de regreso las libertades conculcadas en Venezuela y en cambio prohijar o apañar al dictador genocida de Maduro. He estado 37 veces en Venezuela, 37 ocasiones he viajado a Venezuela desde el año 2015, he pasado seguramente cerca de más de 150 días de esos 3 años allí, y le voy a decir algo muy contundente, muy rotundo. Solo se puede apostar desde una perspectiva de afecto a Venezuela, a lo que está pasando el pueblo venezolano, que es en donde debemos poner la mirada principal. Solo se puede defender negociación, diálogo y acuerdo. Negociación, diálogo y acuerdo, porque cualquier otra alternativa no va a prosperar. Bueno, yo creo que el problema es que él confunde el afecto al pueblo venezolano con el afecto a Maduro. Como ha ido tantas veces a Caracas, entonces ya es amigo de Maduro, ¿no? Y al ser amigo de Maduro está nublado, ve con miopía la crisis, confunde su afecto a Maduro, a la familia de Maduro, a los contertulios y apandillados y amafiados de Maduro, confunde eso con el afecto al pueblo venezolano. El pueblo venezolano necesita sacarse de encima a Maduro. El pueblo venezolano quiere democracia, quiere libertad. Maduro es un estorbo para todo eso. De manera que sostener a Maduro es, en la práctica, agraviar al pueblo venezolano, señor Zapatero. Y seguir defendiendo el diálogo y la negociación a estas alturas es de un candor y de una ingenuidad tan colosales que uno no puede creer que usted sea tan candoroso, tan candoroso. Usted bien sabe que esas negociaciones no llegan nunca a buen puerto porque Maduro y los suyos no creen en la democracia y no se van a convertir a la democracia. Ellos creen en una dictadura de partido único y creen en que para preservar el poder se justifica todo, absolutamente todo, incluso usar el poder de manera abusiva, inmoderada, cruel, como lo han hecho en los últimos años. O sea que uno no entiende por qué Zapatero no abre los ojos y no ve la verdad, por qué sigue tan sospechosamente engañado, defendiendo veladamente a la dictadura de Caracas y en cambio ensañándose a, sí, allí no se corta, no se inhibe con el gobierno de Washington. De todos esos grandes asesores que se pronuncian todos los días y grandes estrategas de la administración americana, ¿cuántos conocen Venezuela? ¿Cuántos han hablado con algún venezolano o con algunos venezolanos que no sea solo los que marcan una línea? Creo que tenemos la responsabilidad fundamental en un país amigo, hermano, importante como es Venezuela, de apostar por la paz, no por la fuerza, por el diálogo y no por la confrontación, por la ayuda y no por las sanciones. Esas son mis convicciones muy profundas sobre Venezuela después de un conocimiento intenso. Pide ayuda y no sanciones, o sea, hay que ayudar a la dictadura de Maduro, no hay que castigarla. Luego, el argumento de que como él ha visitado Venezuela 37 veces en los últimos 4 años, él sabe más que los asesores de Trump, la verdad que es discutible, es discutible. O sea, en ese caso, quien más conocería del drama venezolano es un piloto de Iberia o de Air Europa, ¿no? Porque ellos dirían, pero bueno, yo voy a Venezuela 2 veces por semana, 3 veces por semana. Entonces yo he ido mucho más que Zapatero, por lo tanto yo sé cuál es la solución. No, no es que el que viaja más a Venezuela ve con más lucidez cuál es la salida para la catástrofe humanitaria de Venezuela. Insisto, precisamente por haber viajado tanto, Zapatero está nublado, está obnubilado, está aturdido, no ve las cosas con claridad. Yo he ido una sola vez en mi vida a Venezuela
pero no tengo la menor duda de que Maduro encabeza una dictadura cruel que no cree en la democracia y que no se va a convertir a ella jamás. Pero yo no he ido nunca a Siria ni a Irán, ¿no es cierto? Y sé que son estados terroristas. Y no he ido nunca a China o a Rusia. Y sé que no son democracias. Tampoco he ido a la Luna, ¿no? Pero sé que el hombre llegó a la Luna, no necesito ir yo también para confirmarlo. Así que la teoría de Zapatero de si no viajas, no sabes, y si no sabes, cállate, es francamente rebatible. E insisto, en ese caso, el que más sabe es el piloto de Europa que va 2 veces por semana a Caracas. No, no es así, señor Zapatero. Luego aparece en televisión en España el canciller socialista Borrell. Esto a mí la verdad me da mucha pena, ¿no? Porque de nuevo, uno sabe que en general los políticos españoles abominan a los Estados Unidos, ¿no? No nos quieren, no nos quieren. Históricamente no han tenido nunca simpatía, aprecio, menos admiración por los Estados Unidos. Y entonces ya siendo un canciller socialista de origen catalán, ya uno sabe que las cartas están marcadas, ¿no? Pero el canciller Borrell, lo mismo que su compañero de partido Zapatero, carga las tintas contra Washington, carga las tintas contra el gobierno de Trump y de una manera oblicua, ¿no?, civilina, defiende, aunque no tanto, a Maduro. Ha habido un intento de golpe militar, hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿no? El ejército ha intentado, parte del ejército ha intentado derribar al gobierno, eso se llama un golpe militar. Las circunstancias es que ese gobierno es un gobierno al que la Unión Europea y entre ellos España no le reconoce legitimidad, porque entendemos que el proceso electoral a través del cual el señor Maduro llegó a la presidencia en su segunda elección no cumplía las condiciones de unas elecciones free and fair, ¿no? O sea, libres y justas, pero que ha habido una movida, por así decirlo, que asociaba a elementos de las instituciones civiles y militares. Eso es una obviedad que nadie puede negar. No, nadie no, yo sí lo niego, ¿eh? Y yo creo que hay un montón de gente que también lo niega, señor canciller. Lo suyo es indecente, lo suyo, señor Borrell, es bochornoso. Que usted diga que el pasado 30 de abril, la Operación Libertad, comandada por el presidente constitucional Guaidó, no por un general, era un golpe militar, la verdad que es una manera perversa de torcer la verdad, de desfigurar los hechos y de hacer una propaganda encubierta a la dictadura de Maduro. No, señor, no era un golpe militar. Arengar a los militares que hasta ese día, desdichadamente, seguían defendiendo a una dictadura como la de Maduro, no a un gobierno legítimo, arengarlos a romper con esa dictadura y a cumplir con la Constitución y a subordinarse al presidente legítimo Guaidó, eso no es un golpe militar, no puede ser considerado un golpe militar. Esa es solo, y no ocurrió, por desgracia, una reflexión de unos militares que han estado largo tiempo equivocados apoyando a un dictador para redimirse de ese error histórico, de esa miseria moral y pasar a apoyar a un presidente constitucional. De modo que ese presidente constitucional pueda instalarse formalmente en el poder, con arreglo a las leyes, al Estado de Derecho. Eso no puede ser considerado un golpe militar. Un golpe militar es un alzamiento, una asonada, un motín, una conspiración de militares contra un gobierno democrático, legítimo, que representa la voluntad popular. Maduro es un dictador. Maduro está allí porque ha falsificado una y varias elecciones. Que los militares hubieran prometido, lástima que deshonraron su palabra, apoyar al presidente constitucional Guaidó el 30 de abril, eso es un golpe militar, señor Borrell. Y luego Borrell, de nuevo, protegiendo de una manera civilina, viperina, al dictador Maduro, dispara contra Washington. Y dice que los modales de la diplomacia de Washington son los de un cowboy, un vaquero, un pistolero, ¿eh?
El grupo de contacto del que España forma parte y es uno de sus impulsores, yo empecé a pedir ese grupo en agosto pasado y ojalá lo hubiésemos hecho antes, no está en la misma longitud de onda que la administración americana. La administración americana está como el cowboy del oeste diciendo miren que desenfundo, ¿no? Esto solo puede tener una salida que permita a los venezolanos ir a unas elecciones. Desde luego seguimos rechazando las presiones que bordean las intervenciones militares. Creemos que eso no es una solución. Increíble, ¿no? Increíble que llame a los esfuerzos de Washington y del Grupo de Lima, pero principalmente de Washington, una cowboyada, ¿no? Una cosa matonesca de si no me hacen caso, desenfundo, saco la pistola y disparo. A mí no me parece que ese sea el caso, a mí no me parece, la verdad. Me parece que de momento los esfuerzos de Washington han estado enfocados en persuadir a los militares venezolanos a pasar a apoyar al presidente constitucional. Yo no he visto que nadie haya desenfundado del lado correcto de la historia. Ahora, quienes sí sacan las pistolas, pero no solo pistolas, ¿no? Fusiles, armas de guerra, ¿no? Son los matones y los sicarios al servicio de la dictadura, contra los cuales no dice una sola palabra tibia este bochornoso canciller socialista que tiene España, que siguiendo una larga tradición española y europea, le permite a los países bárbaros de América tener gobiernos despóticos porque son de izquierdas, cosa que por supuesto ellos no se permitirían en casa, ¿no? Dirán, bueno, en fin, los venezolanos, los americanos, ellos son un poco exóticos, ¿no? La democracia, la libertad, los derechos humanos, quizás son valores muy avanzados para estos indios de América, ¿no? ¿No lo dicen? ¿Acaso lo piensan, no? En cualquier caso, el que ha desenfundado en los últimos años y el que ha disparado y ha matado no ha sido Trump, ni ha sido Obama, no. Ha sido la dictadura de Chávez y Maduro, contra los cuales no dice una palabra pálida este canciller Borrell. Regresamos después de la pausa, seguimos repasando la actualidad. Lo mejor viene luego con Frank Mora, un brillantísimo analista político cubano. Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. En un momentito voy a conversar con Frank Mora, un brillantísimo analista político. Hablaremos principalmente de Venezuela y de Cuba, por supuesto, pero también de las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia alrededor de esos dos países en conflicto, ¿no? Sigamos repasando la actualidad venezolana, si me tienen paciencia unos minutos más. El dictador Maduro ha dicho que el gobierno de Trump está integrado por individuos racistas y lunáticos, chiflados. Están todos locos, ha dicho Maduro. Con lo cual es un orate evaluando la salud mental de sus adversarios, ¿no? El imperialismo norteamericano, el gobierno supremacista, racista, antibolivariano de Donald Trump y la partida de locos que lo rodea, declaran todos los días declaran contra la Fuerza Armada. Ayer declaró Mike Pence que el militar que traicione la patria y se pase para el bando de los gringos, ellos lo van a premiar. Una falta de respeto al honor, a la moral, a la dignidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ellos creen que dando una orden ya a los militares venezolanos, entendido, Mr. Mike Pence. Bueno, no dijo exactamente que los van a premiar, dijo que iban a exonerarlos del castigo que eventualmente pesaba ya sobre ellos, que iban a levantar sanciones, aunque yo creo que sería formidable ofrecerles sí un premio, una recompensa monetaria, ¿no? Luego que Maduro invoque el honor, bueno, a estas alturas está claro que el honor no está del lado de la dictadura, ¿no es cierto? El honor está con Guaidó. Entonces lo que uno les pide a los militares es que, aunque sea tarde, se rediman ellos mismos, ¿no? De sus faltas, de sus miserias y recuerden esa palabra noble que es el honor y apoyen a Guaidó. En otro momento de su intervención, el dictador Maduro también criticó al vicepresidente Pence. No, Mike Pence, el comandante en jefe,
constitucional, legítimo, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo tienes aquí presente, y se llama Nicolás Maduro Moro, presidente obrero. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está cohesionada, unida y leal ante ese comandante en jefe y ante la estructura nacional de nuestro concepto y doctrina estratégica bolivariana. Es un chiste. Esas señoras, por otra parte, que aplauden a Maduro, son todas grandes actrices aficionadas, esconden un incomprendido talento histriónico y en unas semanas van a aplaudir con esa misma devoción a Guaidó, no tengan dudas. Uno entiende que aplaudan porque tienen que aplaudir para asegurarse una bolsita de comida. Yo también aplaudiría. Digamos, está en juego la subsistencia, la supervivencia, todo tiene que aplaudir. Ahora, que esos aplausos sean genuinos, yo me permito dudarlo. Este señor parece salido de una novela de Kafka, ¿no? Porque es el juez más poderoso de Venezuela y estuvo 2 veces preso por matar a 2 personas. O sea, no es homicida una vez, es homicida 2 veces. Estuvo 2 veces preso y es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela. Eso no se puede creer. Algo dice de la podredumbre moral de la dictadura venezolana. Este sujeto que lee lo que otros le escriben claramente y que es corto de inteligencia, cortísimo de inteligencia, un cerebro, me imagino yo, básicamente deshabitado, vacío, ¿no? Vacío. Un lugar donde simplemente soplan vientos en direcciones dispares. Ese es el señor Michael Moreno, que también en tono así pesaroso y burocrático, como si estuviera leyendo el parte de un velorio, dice que él no acepta órdenes de nadie. Lo que no dice es que acepta las órdenes de Maduro, que a su turno acepta las de Cuba. Los magistrados y las magistradas del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela rechazamos de forma categórica y contundente la amenaza formulada por el señor Mike Pence, quien de manera irrespetuosa e injerencista pretende someter a las altas autoridades judiciales venezolanas a amenazas que son violatorias de los principios de independencia, de la autodeterminación y soberanía. Bueno, que son altas las autoridades judiciales, yo discrepo, no son altas, son bajísimas, bajísimas, al nivel de las alcantarillas. Yo no entiendo por qué se obsesionan con criticar a Mike Pence y tal, ¿no? Este señor Moreno, jefe del Tribunal Supremo, 2 veces homicida, también dice que él no acepta ultimátums de nadie. O sea, es un valiente, es un bravucón. Denunciamos ante el país y ante la comunidad internacional que los Estados Unidos de América intenta con este ultimátum que el Poder Judicial venezolano se ponga al margen de la democracia y propicie un golpe de Estado. El Tribunal Supremo de Justicia y los magistrados y magistradas que lo integran ratificamos al pueblo venezolano y a los pueblos del mundo su apego a la Constitución, a la ley y al servicio de la correcta administración de justicia para cumplir y hacerla cumplir como norma suprema del Estado. Bueno, este petimetre, este monigote de Michael Moreno ya está prosternado de rodillas ante Maduro, ante los espías cubanos, entonces él ya no puede hincarse de rodillas ante alguien más, ¿no es cierto? Ya ha entregado su lealtad, su devoción a Maduro. Ahora bien, tanto Pompeo como Bolton como Abrams dijeron que este Moreno, así con esa cara de tontorrón que exhibe, era parte del alzamiento del quiebre en la lealtad a la dictadura el pasado 30 de abril, la Operación Libertad. Él tenía que firmar una suerte de sentencia judicial aceptando la renuncia de Maduro y convocando a unas elecciones en breve plazo bajo el gobierno de transición del presidente Guaidó. No lo hizo, pero aparentemente en las negociaciones prometió que lo haría. O de eso lo han acusado. Y al acusarlo lo han puesto en salmuera ante la mirada de Maduro.
que, como ya dije la otra noche, ha exigido a no pocos generales pasar por el polígrafo, la maquinita esa que detecta si estás mintiendo. María Corina Machado se distingue entre la clase política venezolana por su lucidez y su valor, y este testimonio reconfirma eso. Todos sabemos lo que está ocurriendo con diputados que han estado incluso presos. Dos instituciones irritas no existen. Hoy el único Tribunal Supremo de Justicia legítimo está en el exilio porque fue perseguido y expulsado por este régimen. Y solo sus decisiones son reconocidas por los venezolanos y deben ser reconocidas y mencionadas, calificadas como tal por toda la comunidad internacional. Yo creo que en unas elecciones limpias, y con suerte se llevarán a cabo a finales de este año o el primer semestre del próximo, ella ganaría. Creo que sacaría más votos que Leopoldo López, muchos más votos que Enrique Capriles. Creo que ella ganaría. Yo votaría por ella. El matón Diosdado Cabello está solazándose, regocijándose ante la inminencia de la detención de otros diputados opositores que se sumaría a la ya ocurrida hoy de Edgar Zambrano. Américo de Gracia. Queda ahora de parte de las autoridades competentes que se haga justicia. Bueno, el matón y su garrote, ¿no? O el verdugo y su guillotina, salivando de emoción, ¿no? De morbo. Esto es lo que lo hace feliz. El presidente Guaidó estuvo hoy en La Guaira y fue recibido entre vítores y ovaciones. Tú eres alguien grande para nosotros, porque tú vas a dar la libertad de Venezuela. Ese desgraciado tiene que irse para la espalda y mira, aprendió a usar el celular para verte, para ver tus obras buenas, para ver todo lo que haces. Vivo detrás de ti, enamorada de lo que haces. El Cristo de la Maiquetía te va a dar un premio grande, te lo prometo. Qué linda esa señora, qué linda. El pueblo llano, que está sufriendo, repudia al dictador Maduro y adora, no exagero con el verbo, a Guaidó. No, ya basta el usurpador, que se vaya, no lo queremos. Está muy bueno, tenemos el presente, futuro con Guaidó. Hay un guerrero que es guaireño y se llama Juan Guaidó. Buenísima, esto es una visita inesperada, pero es lo mejor que nos ha venido aquí a Vargas. Emocionante porque primero fue parlamentario y ahora es presidente, eso es una emoción para todos los varguenses. Bueno, el presidente Guaidó, arropado por el cariño de la gente, pide perder el miedo, terminar de perderlo. Bueno, hoy ya se activaron unos sectores nuevos, no solamente los universitarios, las enfermeras, también tenemos reuniones importantes con los educadores y vamos a seguir. Lo que hace falta es perder el miedo. Ya no tienen nada que ofrecer a este régimen. Nosotros soluciones, oportunidades, gente, fuerza, compromiso con nuestro país, con nuestra ciudad, pero sobre todo hay una clara, no solamente esperanza, sino certeza de que estamos muy cerca de cambiar. Las Fuerzas Armadas se van a seguir incorporando en este proceso. Así que estén atentos a los llamados porque vamos a seguir. Y mientras estemos unidos y movilizados, no hay forma de que no gane la democracia y la libertad. En solo 3 minutos voy a tener el gran honor de conversar nuevamente con el subsecretario de Defensa de Estados Unidos para el hemisferio occidental. Y lo fue 4 años largos durante la administración Obama, o sea, el hispano de mayor rango en el Pentágono. Nada menos que Frank Mora. Regresamos con él después de la pausa, ya volvemos. Bueno, ha venido esta noche al programa y yo lo recibo con profunda gratitud. Mi querido amigo Frank Mora. Frank Mora trabajó en el gobierno de Obama, ¿no? En Washington, en el Pentágono, y ocupó cargos muy importantes. Era el hispano de más alto rango en el Pentágono. Un aplauso para Frank Mora, por favor. Bienvenido. Gracias, Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Jaime.
¿Conoces al expresidente español Zapatero? No, nunca lo he conocido personalmente, solo de lejos. De lejos. Él dice que ha ido 37 veces a Venezuela en los últimos 4 años y que por eso él conoce el caso venezolano mejor que nadie y que él recomienda muy fuertemente la negociación y el diálogo. ¿Cuál es tu impresión de eso, Frank? Mira, el diálogo con Nicolás Maduro y Diosdado Cabello yo creo que no es viable. ¿Por qué? Porque han demostrado ya en muchas ocasiones, incluyendo la que participó el ex primer ministro Zapatero, de que esto es simplemente una táctica para pasar el tiempo. Una táctica dilatoria. Aquello ocurrió en Santo Domingo y hubo 9 rondas de negociación. No, y otros más después, sí, ¿no? Sí. Entonces no hay seriedad en eso. Pero te digo una cosa que creo que el gobierno del presidente Trump está siguiendo, y es la posibilidad de negociar con otros dentro del régimen chavista. Por ejemplo, ¿quiénes? No sé, me da la impresión que después del 30 o durante el 30 de abril había gente que estaban hablando dentro de las Fuerzas Armadas. Sí. Había gente dentro del mismo gobierno bolivariano, porque la idea es crear la fisura, ¿no? Un golpe de estado de palacio para separar a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello del poder, para entonces ellos negociar con Guaidó. Eso es algo que quizás no quisiéramos, pero que es necesario para salir de esta crisis en que estamos. Comprendo. Antes de ir a eso, y solo para marginalmente salir del tema Zapatero, ¿por qué crees que Zapatero dice lo que dice? ¿Por qué él no entiende lo que tú acabas de denunciar, que el diálogo con Maduro y Cabello no es viable? ¿Por qué? Mira, yo creo que el antiamericanismo es algo serio. Y yo realmente pienso son complejos ideológicos. Sí. Es algo que está en su ADN, que no lo puede sacar. No creo que hay razones de poder político ni de dinero, sino simplemente tomar la postura, no importa la postura, contra el imperio, contra el poder hegemónico. Sí. Porque cuando el canciller socialista de España, el señor Borrell, dice que el gobierno de Trump, sobre todo Pompeo, Bolton, Abrams, son cowboys que están a punto de desenfundar, ¿dice la verdad? ¿Tú lo ves así? No lo van a hacer. Lo que sí han visto es el discurso belicista que a veces se ve de algunos cuando dicen opción militar, todas las opciones sobre la mesa, la manera de tratar de intimidar para forzar a las Fuerzas Armadas a hacer un cambio. Yo creo que ese es parte del discurso, porque tú, como bien dijiste, la apuesta que hizo el gobierno de Estados Unidos y el Grupo de Lima es que las Fuerzas Armadas iban a resolver el problema. Sí. Pero no se dieron cuenta de que las Fuerzas Armadas está totalmente penetrada por la corrupción y el narcotráfico, etcétera, y que ellos no van simplemente a abdicar esa posición. ¿Por qué crees que falló la Operación Libertad el pasado martes 30 de abril? Pues yo no tengo información fuerte en esto, pero yo creo que fue una operación de contrainteligencia por parte de algunos elementos del gobierno y de quizás de los cubanos para tratar de revelar quién está dudando en su lealtad a Nicolás Maduro, para ver quién sale y saca la cabeza. Y salieron dos altos, entre ellos el jefe de SEBIN, el general Figuera, ¿no? Ahora, Pompeo y Bolton, ambos hicieron una cosa que yo no había visto nunca. Dijeron, estábamos negociando con el general Padrino, con el general Hernández Dala y con el presidente del Tribunal Supremo, el señor Moreno. Esos 3 individuos nos dijeron que Maduro debía abandonar el poder y que iban a apoyar el 30 de abril a Guaidó. Luego no cumplieron su palabra. ¿Por qué los sindicaron? ¿Por qué los denunciaron? Eso fue un error, yo creo. ¿Por qué crees que fue un error? Primero, yo creo que es una especie de operación psicológica por parte de ellos para crear deslealtad, confusión, inseguridad. Pero lo que hace eso es, ya en el futuro no vamos a negociar con los americanos porque nos van a sacar adelante. Claro, esas 3 personas nunca más van a contestarte el teléfono. Y otros. Y entonces va a ser mucho más difícil negociar, como habíamos dicho anteriormente, con elementos que sí pueden que salgan y pueden reaccionar contra la dictadura. Sí. ¿Tendría sentido, dadas las circunstancias actuales, tendría sentido, pregunto, que Estados Unidos ofreciera una recompensa monetaria cuantiosa, significativa, a los generales venezolanos que decidieran remover del poder a Maduro y Cabello y plegar su lealtad al presidente Guaidó? Yo creo que eso debe ser una decisión del presidente Guaidó y de las fuerzas democráticas en Venezuela.
¿no? Eso no debe ser la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos, de dar dinero de los contribuyentes de Estados Unidos para solucionar una crisis política. Pero si Guaidó lo dijera, ¿te parecería razonable? Razonable y con el dinero que seguro que está escondido en varios lugares del dinero venezolano que se robaron. Exactamente. Eso sí. Pero lo que sí me parece importante, y estoy totalmente de acuerdo, de decirle a los militares, te vamos a exonerar si te viras contra el gobierno. Me parece que eso es una buena táctica. Sí, de hecho, esto es lo que acaba de hacer ayer el señor Pence en la Conferencia de las Américas en Washington. Sí. Dijo, las sanciones que pesaban sobre el general Figuera han sido levantadas. Sí, pero... Jaime, no basta con eso. No, porque lo que pasa es que hay un discurso confuso, un mensaje confuso que viene de la Casa Blanca. Cuéntanos en qué consiste, por favor. Primera parte, oímos al presidente Trump decir que los rusos no están interesados y no están involucrados. Oímos del secretario Pompeo que están negociando con el gobierno cubano. Y es más, el grupo de Lima, representado por el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, está conversando con los cubanos. En fin, y ahora nos enteramos hace 2 horas que el presidente está molesto con sus asesores porque no estaba bien asesorado en cuanto al tema de Venezuela, porque le está yendo mal políticamente. Entonces, por otra parte, Mike Pence sale y hace un discurso tirándole a los cubanos. Entonces, uno no puede estar negociando y tirándole duro y presionando a la misma vez, porque los cubanos van a decir, y bueno, ¿a cambio de qué? Yo voy a entregar a Maduro. Me tienes que dar algo. ¿Qué les ofrecerías tú? Bueno, yo creo que una de las cosas que ellos andan buscando, y no sé si la oposición o las fuerzas democráticas han hecho esto, es Cuba le interesa mucho los 50.000, 60.000 barriles de petróleo que recibe todos los días. Oh, sí. ¿Le podemos garantizar eso? Lo que pasa es que el gobierno del presidente Trump ha dicho que esta jugada contra Venezuela también es contra Cuba. Si acabamos con Venezuela y sale Maduro, entonces se debilita Cuba y el próximo a caer es Cuba. Entonces, ¿tú crees que eso es un error? Yo creo que es un error, especialmente si estás hablando de que hay que negociar con Cuba. O sea, yo no entiendo la lógica, Jaime, de esas posturas. Porque además pedirles a los cubanos, a la dictadura de La Habana, que dejen de apoyar a Maduro y que retiren a sus miles de agentes de inteligencia... No tiene sentido. Es una petición grande, importante. Sí. A cambio de la cual habría que hacer algunas concesiones muy significativas. Es lo que va a esperar los cubanos, ¿no? Pero entonces, si tú estás el propósito de los cambios en la política hacia Cuba es para acabar con el régimen cubano, pero estás tratando de recibir la ayuda del gobierno cubano para resolver el tema de Cuba, no tiene sentido. Comprendo tu punto. ¿Y por qué crees que Trump está molesto? ¿Cómo te has enterado de que está molesto? Los medios, hace 2 horas atrás, los medios de Estados Unidos... No leí eso, se me escapó. Salió en varios medios, en varios diarios, incluyendo el Washington Post. Bueno, y además él se molesta con facilidad, ¿eh? Sí. Él dice que está molesto, está frustrado, es la palabra, porque los asesores le han vendido una postura dura de confrontación contra Venezuela que no ha dado resultado. No me extrañaría, porque lo hizo con el dictador de Corea del Norte, de que mañana a lo mejor dice, me quiero reunir con Maduro. Lo hizo con el dictador coreano. ¿Te acuerdas del discurso que tenía con el dictador? Y al otro día está enamorado del dictador coreano. ¿Y tú crees que a Trump le conviene reunirse con Maduro? No, claro que no. Yo estoy diciendo simplemente... Sí, estás especulando. De las incongruencias. Sí, comprendo perfectamente. Ahora, hoy se anuncia que el secretario de Estado Pompeo vuelve a reunirse, porque acaban de reunirse en Helsinki con el canciller ruso Lavrov, y que van a hablar de Venezuela. ¿Cuál es tu lectura del juego ruso en Venezuela? O sea, ¿qué quiere hacer Putin con Maduro? ¿Por qué juega con él? El caos. Putin quiere el caos. Putin juega, para él el mundo es cuestiones de esferas de influencia. Sí. ¿No? Y Ucrania está entre la esfera de influencia de él. Y nosotros nos estamos metiendo en Ucrania. Entonces, para él Venezuela está dentro de las esferas de influencia de Estados Unidos y él le va a meter el dedo en el ojo a los Estados Unidos y crear caos, dificultades para Estados Unidos en el hemisferio. Con lo cual, tú entenderías que si el secretario Pompeo le dice, nosotros nos vamos a replegar del todo de Kiev, de Ucrania, a cambio de que ustedes se replieguen del todo de Venezuela, ¿ese podría ser un acuerdo? Podría, o Siria también podría estar en juego.
Lo importante y lo interesante de esto es que ahora Venezuela es un juego geopolítico a un nivel global. Sí. Y eso es lamentable, porque esto se debe tratar del pueblo venezolano, de la tragedia del pueblo venezolano. Exacto. Y esto no debe ser un juego entre los dos líderes mundiales o 2 o 3 líderes mundiales jugando las fichas geopolíticas del mundo. Sí. Pero entonces está claro para ti que lo que hace en ese tablero de ajedrez Putin es hackear desde Venezuela a Washington para que a cambio Washington entregue una pieza, Ucrania o Siria, aunque en Siria realmente la presencia militar de Estados Unidos es insignificante. Ahí ya ganó Putin, ¿no? Sí, ahí está ganando Putin. Ahí ya ganó. Sí. Pero ni siquiera es a cambio de nada, simplemente yo creo que la política de Putin es crearle dificultades en partes claves del mundo donde Estados Unidos tiene grandes influencias. Exacto. ¿No? El tema de desinformación, el tema del fake news que entra a Rusia es eso. Sí. Porque realmente es increíble que Rusia no, si tú lo ves, no es un poder mundial, es un país pobre, con serios problemas demográficos. Y sin embargo... Y una Fuerzas Armadas, una fracción de lo que era durante... Pero sin embargo... Maneja la propaganda. Excelente. Lo hace muy bien. Y utiliza los medios sociales, la desinformación, la propaganda, para crear confusión en el mundo democrático. Absolutamente, absolutamente. Vamos un segundo a la publicidad. Y después de la pausa te voy a preguntar qué consejos le darías al presidente Guaidó. Regresamos con Frank Mora. Frank Mora era el hispano de más alto rango en el Pentágono, ¿no? Que es el Ministerio de Defensa, el lugar desde el cual se planean las operaciones militares, la guerra. O sea, que no es un señor que está de paso por acá y se ha tomado 3 cafés en la carreta y quiere gobernar el mundo, no. Él ha estado en el centro mismo del poder y entonces sabe. Un aplauso para él. Bueno, estoy conversando con Frank Mora, que tuvo altísimos cargos en el gobierno de Obama, que ahora, al fin, está en la leal oposición. Y el tema que convoca su presencia es, por supuesto, la crisis venezolana, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué consejos le darías a Guaidó? ¿Crees que en general está haciendo las cosas bien? ¿Crees que debería ir a Washington a reunirse con Trump? No, no creo que es necesario. Yo creo que lo importante es quedarse en Venezuela, mantener a las fuerzas democráticas unidas e enfrentadas a la dictadura. Esto es un proceso largo. Yo entiendo la crisis humanitaria y queremos una solución ya, pero hay que tener un poco de paciencia, hay que ser persistente. Sí, y él lo es. Claro. ¿En general dirías que está haciendo bien los deberes? Yo creo que sí. O sea, el 30 de abril me sorprendió un poco porque él llama a los militares. Cuando uno sabe que los militares están con él, uno llama a los militares a que salgan, ¿no? Me pareció un poco improvisado. Salieron, al fin y al cabo, realmente no, a pesar de lo que dijo el canciller español, no fue ningún golpe porque los militares no salieron. No salió. No salió. Y entonces esa parte de planificación quizás fue una operación de contrainteligencia que fue engañado. Eso es una posibilidad. ¿Crees que fue precipitado liberar a Leopoldo López? Eso no sé, Jaime, no sé. Yo pienso que Leopoldo quiso estar ahí en el centro mismo de la foto. Él pensó, salen los militares, sale Padrino, vamos a Miraflores y yo quiero estar allí, ¿no? Es que Leopoldo López es una persona que polariza. Y yo no creo que las Fuerzas Armadas confían en él. De hecho, no toda la oposición tampoco confía en él. Entonces, él es una persona que puede polarizar. Puede ser que sea eso un error estratégico de Guaidó. Pero me sorprendió lo que me pareció en ese momento un poco improvisado. Porque Guaidó estaba esperando en un determinado lugar a que vinieran los generales. Porque estaba convencido. Claro, porque había un acuerdo. Había un acuerdo. Que la otra parte no. No había escrito nadie, no había firmado nada, y entonces. La lección, si acaso, sería la próxima vez. No esperes tú, que te esperen ellos a ti. Exactamente. ¿No? Tienes que tener más garantías. Que ellos hagan primero el trabajo. Y entonces tú. Y luego tú vas. Claro. ¿No? Ahora, en cuanto a lo de Leopoldo, el canciller Borrell salió a decir un ratito, señor López, usted está en la embajada española en Caracas y usted no puede convertir a la embajada en un centro de activismo político, no puede dar ruedas de prensa y entrevistas. ¿Tiene razón el canciller? Sí, bajo derecho internacional es así. Pero suena un poco feo, ¿no, Frank? Lo que no debe decirlo en público, lo que se lo debe decir a Leopoldo y decirle, Leopoldo, por favor, no hagas más declaraciones políticas
dentro de la embajada. Porque lo mandó a callar y entonces uno dice, bueno, Borrell está haciendo con Leopoldo lo mismo que Maduro hacía con el pobre López en su casa. Pero no se hace en público. No se le hace en público. Fue muy rudo, ¿no? Claro. Lo que le dice al embajador, el que esté jefe de misión, que por favor no salga a hacer declaraciones, porque España quizás no quiere meterse en más de lo que parece. ¿Y a López le convendría pedir asilo e irse a España? Bueno, no sé, él tiene aspiraciones políticas. Sí, él ha dicho que no se quiere ir. Y él no se quiere ir en varias ocasiones, ¿no? Y es probable que no, pero yo dudo que va a seguir haciendo declaraciones políticas desde la embajada española. Comprendo. ¿Tú crees que Guaidó debería pedirle a la América Libre, no digo Washington, digo la América Libre, que haga un esfuerzo para construir capacidades, como dice él, que puedan luego traducirse en, invocando el famoso artículo 187, numeral 11 de la Constitución venezolana, en una suerte de misiones de paz extranjeras que vengan a socorrer al pueblo venezolano? ¿Crees que el presidente debería pedir ese auxilio? No lo debes pedir si no está garantizado o seguro que la gente van a responder de una manera positiva. Ese es tu punto la otra vez y ese es tu punto ahora. El Grupo de Lima ha dicho ya en por lo menos 2 ocasiones que aunque apoya mucho a Guaidó y todo el esfuerzo que está haciendo, no apoya una intervención militar en Venezuela. Y Estados Unidos tampoco, a pesar del discurso que se oye, yo te puedo decir que el Pentágono no está pensando en eso, no creo que esté interesado en una operación militar. ¿No? ¿Conoces a Patrick Shanahan? No, a él no lo conozco, es el secretario, pero conozco a la gente en uniformes, ¿no? Y ellos están muy preocupados con escenarios de conflictos en el Golfo Pérsico, en el Mar Sur de China, en Corea del Norte y en otros sitios que le preocupan más que Venezuela. Me da pena eso, es una lástima eso. No debería ser Venezuela una prioridad más alta, Frank. Por la tragedia humanitaria, claro. Sí, pero ellos son militares. Ellos no toman decisiones políticas, ellos planifican para la guerra. Comprendo. Y para ellos China, Irán, Corea del Norte, etcétera, son un peligro mucho más significativo para la seguridad nacional de Estados Unidos que Venezuela. ¿Venezuela no representa un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos? No en el mismo sentido de Irán o China, ¿no? ¿Cuál es el mayor peligro que representa, si acaso? En un estado fallido, colapsado, un vacío de seguridad completo en Venezuela puede crearle no solo problemas para los vecinos, sino para Estados Unidos, ¿no? Porque eso atrae actores no estatales que quizás no queremos que esté rodeados por Venezuela. Yo estuve en días pasados en Bogotá y casi todos mis interlocutores, periodistas, columnistas de opinión, políticos poderosos, todos estaban en contra de una intervención militar en Venezuela. Básicamente esgrimían el argumento de que eso comienza rápido, pero luego uno nunca sabe cómo termina, es fácil entrar y no es fácil salir deprisa. Sin embargo, ¿no crees que una intervención militar, si está bien diseñada, podría ser rápida y corta y eficaz? No hay ninguna operación militar que sea bien diseñada. ¿Por qué crees eso? En el momento que tú entras en conflictos, hay cosas que ocurren que tú no puedes controlar. Es el caos. El caos, ¿no? Y entonces lo que ocurre en una operación militar, yo creo que lo ocurriría en Venezuela es una ocupación militar, porque cuando las Fuerzas Armadas de Estados Unidos entran no simplemente tirando aquí y allá, sino van a neutralizar todo, van a acabar con todo. No van a dejar al enemigo que tenga una oportunidad de matar a un soldado. Y con eso van a desintegrar a las Fuerzas Armadas y toda la seguridad de Estado. Entonces, ¿quién se encarga de la seguridad de los soldados Venezuela? De Estados Unidos y de los ciudadanos. Los soldados de Estados Unidos. Y desde un punto de vista político, y ahora estoy hablando de la política, yo no creo, y es lamentable, pero es la realidad política, que el votante de Ohio, el votante de Wisconsin, que tenga un hijo que sea miembro del ejército, piense que es una buena idea que su hijo vaya a Venezuela a quizás a morir en Venezuela. Entiendo. Y esos son votantes de Donald Trump. Sí. Sin embargo, yo podría contrapesar tus argumentos con este y otro argumento. El votante de la Florida le agradecería mucho a Trump que liberase Venezuela. Es cierto eso, pero la Florida no es suficiente para ganar unas elecciones. No,
Pero es tan importante como Ohio. Es tan importante como Ohio. O más. Pero el presidente necesita Ohio, Wisconsin, Michigan, Pensilvania y la Florida. Y Carolina del Norte. Y Carolina del Norte y Arizona. Sí. Con lo cual, ¿tú crees que desde el punto de vista del cálculo político electoral pierde más que lo que gana Bush si entra militarmente en Venezuela? Sí, pierde Trump. Trump. Sí, podría, todo depende de cómo se desarrollan las cosas en Venezuela. Pero acuérdate lo que ha dicho el presidente, y en esto el presidente ha sido consecuente. Desde el principio de su campaña él ha dicho, y la gente votaron... No somos policías. No somos policías, no vamos a entrar en aventuras militares. Sí. Y lo dijo en el discurso ante el Congreso y en el Estado de la Unión. Sí. No vamos a enviar nuestras tropas a aventuras militares. Sí. Ese votante, esa persona que votó por él en Ohio, que votó por él por esa misma razón, sí, él decide ir a Venezuela y ese votante va a decir, ¿a dónde? ¿Y por qué? Entiendo tu punto. Y, digamos, ¿tú crees que si Estados Unidos entrase en Venezuela, esas fuerzas de ocupación tendrían que quedarse cuánto tiempo como mínimo? No se sabe, la verdad que no sé. Eso es difícil de predecir. No hay ningún plan militar que pueda determinar eso. No consigo persuadirte si, por ejemplo, invoco la experiencia de Bin Laden. Tú estabas en el gobierno en ese momento. Y se entró y se salió sin avisarle a nadie, ni a Pakistán, ni a nadie. Y se capturó a Bin Laden y luego se lo echó en el fondo del océano. O sea, fue una operación corta, rápida y eficaz. Pero fue una operación para matar a una persona. Esto es una operación para tomarse un país. Y si basta con aprehender, con capturar a 8 o 10 personas encausadas todas criminalmente por el Departamento de Justicia y no las matas y las traes acá para ser juzgadas, digamos, como el Chapo, ¿no crees que al capturar a esas 8 o 10 personas ya está? ¿Cae la dictadura? No necesariamente, o sea, pueden producirse cambios que uno no puede predecir. Pero sí, probablemente, si te llevas a Maduro y a Cabello... Bueno, entonces sería una operación militar bastante sofisticada, ¿no? Acuérdate que esto no es cuestión de las películas en operaciones militares. No es tan fácil como lo de Bin Laden. No es tan fácil como uno piensa. Lo de Bin Laden fue un proceso que tomó meses para matar o capturar a una persona que estaba en un edificio. ¿Tú crees que capturar a Maduro y Cabello no sería así tan simple? No tan simple. Puedes bombardear el Miraflores si quieres, pero eso no va a solucionar la crisis en Venezuela. No, y Maduro está en un búnker 4 metros bajo tierra en Fuerte Tiuna. O sea, dispersados quizás están todos los Claro, no es la casa de Bin Laden en Pakistán. Exactamente. O sea que vamos a tener que aguantar esto, ¿no? Y tener paciencia. Esto está en manos de los venezolanos, Jaime. Pero ¿cómo los ayudamos nosotros? Lo estamos ayudando. Todas estas presiones y sanciones económicas, el aislamiento del régimen, esto, pero lo que pasa es que nosotros queremos el resultado mañana. Sí, somos impacientes, claro. Y yo lo entiendo por el sufrimiento del pueblo venezolano, eso es totalmente entendido. Pero esto toma tiempo porque el régimen no simplemente va a ceder. Comprendo. Tú has dicho esto está en manos de los venezolanos, puesto que en efecto está en manos de los venezolanos. ¿Se justificaría que el exilio venezolano, que dispone de cuantiosos recursos monetarios, usara esa fortaleza para contratar, por ejemplo, a expertos profesionales en el oficio de la guerra? No he dicho el arte, he dicho el oficio de la guerra. O sea, ejércitos de mercenarios, armar un ejército irregular de mercenarios y de militares venezolanos desertores que se cuentan ya por millares y que están en Colombia? Que se pongan a entrenar, a ponerse en las montañas, en las junglas de Venezuela, a combatir al gobierno, a la fuerza militar venezolana. Eso es posible, pero eso no es una solución al inmediato. Yo el peligro que tengo es, y la preocupación que yo tengo es, como sabes, Jaime, han salido de Venezuela unos 3.5 millones de venezolanos. Sí. Y eso si hay un vacío, si hay una crisis, si hay una confrontación violenta dentro del país, hay un estudio que sale que dice que pueden salir hasta 8 millones de venezolanos. Ese es aproximadamente el 24% de la población venezolana. Claro. Y te imaginas el impacto que puede tener eso en Colombia. Pero por eso los tenemos que ayudar, tenemos que hacer algo más de lo que estamos haciendo hasta ahora. ¿Y qué podemos ahora hacer más allá de una invasión militar? Que no estamos haciendo. ¿Yo puedo dar una idea? Ok. No solo encausar criminalmente a Tarek El Aissami y a Reverol, encausar criminalmente a Cabello y a Maduro,
que el Departamento de Justicia expida órdenes de captura sobre ellos. El testimonio de Hugo el Pollo Carvajal va a ser demoledor. Yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que Diosdado y Nicolás no salen del país. Bueno, pero por lo menos tener órdenes de captura hace más probable que, pero puede que vayamos a capturarlos. Puede que existan esas órdenes y nosotros no lo sabemos. Puede. Hay encauzamientos que existen que nosotros no sabemos. Claro, que están bajo el radar. ¿Qué otra cosa más podríamos hacer? Alguna gente me dice un bloqueo naval. Es decir, impedir que llegue el petróleo venezolano a Cuba, poner portaaviones. Pues eso es una opción que yo he oído, ¿no? Lo que yo he oído es que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, o mejor digo, la Armada, la Marina de la Fuerza, cuando salga un buque de estos grandes con petróleo, simplemente secuestrarlo. ¿No es una mala idea? Eso es lo que se está manejando. Yo he oído eso en las conversaciones. O sea, tus fuentes se han corroborado. No he dicho eso. Pero es algo que se habla en las esferas de esto. Y todo hay un problema de derecho internacional y las compañías que reciben, etcétera, etcétera. Pero de eso se ha hablado en las esferas. En las esferas del Pentágono. Dos preguntas para terminar. Porque tú los conoces a estos muchachos. Bolton, Elliot Abrams, Pompeo. ¿Están locos, como dice Maduro? No están locos, lo que están improvisando. Son muy improvisados. Muy improvisados, porque tuvieron un esfuerzo, hicieron una apuesta, no le dio resultados, y se está complicando con el tiempo y no saben qué hacer. Están desesperados y están diciendo cosas, francamente, que son unos disparates. Entonces, esta cuestión de seguir hablando de que todas las opciones estaban venezolanas, ¿cuántas veces uno dice eso cuando el venezolano y el cubano dice, pues esto es un bluff, esto es un engaño, no es en serio? Sí, de hecho se notó un poco la improvisación el 23 de febrero con la ayuda humanitaria. O sea, tú no dices voy a entrar y luego no entras, ¿no? Ahora, la credibilidad de Estados Unidos está en juego. Claro. ¿Cuál es el juego de Cabello? O sea, tú que has estado en el Pentágono, ¿no? Yo reporté el otro día que, y esto es real, que el sábado 4 de mayo Maduro se iba a subir a un helicóptero presidencial, no se subió a ese, se subió a otro helicóptero VIP, porque iban a un ejercicio militar en un lugar llamado Pao, Cojedes, y se cayó el helicóptero donde iba él, donde se suponía que iba a ir él. Entonces Maduro debe estar asustado. Y a todo esto, Cabello, ¿qué crees que está pensando? ¿Será que Cabello está pensando hay que sacarnos de encima a Maduro? No sé, o sea, él está muy vinculado, el futuro de él está vinculado a Maduro. Yo no creo que él puede decir, yo echo a Maduro y me quedo como presidente y todo va a estar bien. ¿No crees que él esté conspirando contra Maduro? No quiere decir que él se va bien, que le gusta, que admira a Maduro. No, claro, no. Pero él está jugando el juego de sobrevivir. Pero tú todos decías, están para sobrevivir. Pero cuando tú decías provocar una fisura entre ellos... No es entre Maduro y Diosdado, sino entre Maduro, Diosdado y otros. Y otros. Que estén en la prostituyente, como acaba de decir. Sí, la prostituyente o en las fuerzas militares. Especialmente en las fuerzas militares. Exacto. Frank Mora, eso siempre es un grandísimo placer, aunque me quedo siempre profundamente abatido después de conversar contigo, porque claro, yo soy el optimismo afiebrado y tú traes esta especie de dosis de racionalidad fría, desnuda. Pero es buenísimo escucharte siempre. Gracias, un aplauso para Frank gracias. Mora, por favor. Gracias. Regresamos después de la pausa, ya volvemos. Les quiero recordar que pronto, el sábado 15 de junio, voy a estar en la Feria del Libro en Madrid, en el Parque del Retiro, que es un lugar tan lindo. Y voy a estar firmando ejemplares de mi más reciente novela, Pecho Frío. Hay mucha gente que nos ve en España por YouTube, no solo españoles, principalmente latinoamericanos. Así que los invito a acompañarme ese día, sábado 15 de junio, Feria del Libro Madrid, El Retiro, Pecho Frío. Además voy con Silvia, con Zoe, así que va a estar toda la familia ahí esperándolos. Ya regresamos. Bueno, hoy me dieron 3 buenas noticias. La primera, el gerente del canal, Alex Alemán, gerente y dueño del canal, me dijo que los ratings que estamos marcando son históricos, los más altos en la historia de este canal. La segunda, mi urólogo en Lima me dijo que estoy perfecto de la próstata, que siga adelante con esa campaña guerrillera desde mi próstata. No hay que rendirse todavía. Y la tercera, me dijeron que Pecho Frío va a salir en Argentina, o sea que pronto voy a Buenos Aires a presentar Pecho Frío. Ya regresamos.
Bueno, estamos siguiendo con gran desasosiego la campaña presidencial argentina, ¿no? En casi todas las encuestas la expresidenta Cristina Fernández va primera y la verdad es que yo veo esto con espanto, con horror. Mañana va a presentar su libro de memorias testimonial titulado Sinceramente en un acto en la Feria del Libro de Buenos Aires, sin presencia de periodistas, todos ellos vetados por la expresidenta, por la pasionaria de Calafate, como la llama Jorge Fernández Díaz, y van a estar allí mil acólitos y turiferarios y monaguillos de la expresidenta aclamándola como si fuera una diosa, cuando las evidencias prueban que su gobierno fue de una corrupción rampante, no digamos ya el hundimiento y la miseria que trajo a la sociedad argentina. Gracias por hoy, buenas noches, hasta mañana.